Jovencitos, muy buen día. El día de hoy voy a explicarles en este pequeño video, en este pequeño clip, a identificar un carbono primario, secundario y terciario. Esto con el fin de que ustedes entiendan los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, puesto que la práctica de laboratorio que estamos manejando o estamos haciendo en esta semana es acerca de la oxidación de los alcoholes y obviamente vamos a utilizar alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Ok, entonces dicho esto, voy a comenzar con los carbonos primarios. Entonces, ¿qué es un carbono primario? Un carbono primario no es otra cosa más que un carbono que está unido únicamente o está enlazado únicamente a un solo carbono o es un carbono independiente. Es decir, por ejemplo, un o una molécula de metano, este metano tiene sus cuatro enlaces hacia un hidrógeno. Es decir, si hacemos una estructura desarrollada, podemos observar que este carbono no está enlazado a ningún otro carbono, o sea, es un carbono independiente. Y la otra opción es que este carbono o el carbono esté enlazado a a un átomo más de carbono. Es decir, este carbono sería un carbono primario. Si hacemos la otra estructura, una estructura desarrollada, podemos notar que este carbono tiene este enlace, es un enlace carbono-carbono y esto le da la calidad de ser un carbono primario. Entonces, un carbono primario es aquel que se presenta sin ningún enlace carbono-carbono o tiene un solo enlace al carbono, a otro carbono, está acá. Entonces se dice que estos son carbonos primarios. Ahora bien, los carbonos secundarios son aquellos carbonos que están enlazados a dos átomos de carbono. Por ejemplo, tenemos nosotros una estructura, un propano, acá. Y este carbono que tenemos acá está enlazado o tiene dos enlaces carbono-carbono. Ustedes identifican acá. Si hacemos la estructura, que me va a llevar tiempo, pero la voy a hacer. La estructura desarrollada para ese átomo de carbono, podemos identificar fácilmente que los dos enlaces que les hablo es este carbono-carbono y este otro carbono-carbono. O sea, un carbono secundario tiene dos enlaces entre carbono. Carbono-carbono, carbono-carbono. Dos enlaces. Ahora bien, siguiendo esa misma lógica, piensen ustedes, ¿cuál sería un carbono terciario? Pues obviamente, un carbono terciario es aquel carbono que tiene en sus enlaces o está enlazado a tres átomos de carbono. Sería este caso. Este átomo de carbono está enlazado a tres átomos de carbono. Es decir, este es un carbono terciario. Es decir, está enlazado a 1, a 2 y a 3 carbonos. Si terminamos de hacer la estructura, estos átomos de carbono, o ese átomo de carbono, mejor dicho, tiene tres enlaces carbono-carbono. Es 1,
2 y 3. Esos serían, y este sería el ejemplo de un carbono terciario, ¿sí? Enlazado a 3 átomos de carbono más. Muy bien, ahora explicaré, ya entendiendo lo de los carbonos primarios, secundarios y terciarios, ahora los alcoholes primarios, secundarios y terciarios son aquellos alcoholes que están, o el grupo hidroxilo que está enlazado ya sea a un carbono primario, va a dar como resultado un alcohol primario. Un alcohol secundario está enlazado el grupo hidroxilo a un carbono secundario. Entonces lo voy a mostrar en este ejemplo. Lo voy a hacer aquí un poquito largo y voy a poner con otro color el enlace al grupo hidroxilo. Este carbono, ¿qué tipo de carbono es? Pues es un carbono primario. ¿Por qué razón? Porque está enlazado únicamente a otro átomo de carbono. Y entonces está enlazado el grupo hidroxilo a un carbono primario. Eso quiere decir que este alcohol es un alcohol primario. Vamos con otro ejemplo. Un alcohol secundario. Me hizo falta un enlace de hidrógeno acá. Y entonces voy a poner el hidroxilo acá, con otro color. Y si se dan cuenta, acá tenemos un alcohol secundario. ¿Por qué razón? Porque este átomo de carbono al cual está enlazado el grupo hidroxilo está unido a dos carbonos. Aquí hay un enlace carbono-carbono y aquí está el otro enlace carbono-carbono. O sea que es un carbono secundario. Y a ese carbono secundario está el grupo hidroxilo enlazado. De tal manera que este sería un alcohol primario y este sería un alcohol secundario. Muy bien. Y con la misma secuencia lógica, vamos a ver cuál sería un alcohol terciario. Un carbono enlazado a otro carbono. Aquí está el primer enlace carbono-carbono, el segundo enlace carbono-carbono y un tercer enlace carbono-carbono. Entonces, este átomo es ese átomo de carbono es un carbono terciario, de tal manera que el hidroxilo está enlazado a este carbono que es un carbono terciario. Y entonces eso da como consecuencia o da como resultado que esta molécula o esta estructura sea la estructura de un alcohol terciario. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación de un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario. Ahora, ¿cómo es que eso influye en las reacciones? ¿Cómo es que esa característica de alcohol primario, secundario y terciario influye en las reacciones? Y hablo específicamente de la reacción de oxidación. Vamos a tratar entonces la reacción de oxidación de alcoholes. Entonces veamos esto. Reacción de oxidación de alcoholes. Entonces voy a poner el primer ejemplo de un alcohol primario. A ver qué ocurre con este alcohol primario. Entonces, regularmente o siempre estos alcoholes los oxidamos con un agente oxidante. Aquel compuesto que pueda oxidar a otro compuesto. El caso más sonado es
que lo hacen en la práctica de laboratorio también es permanganato de potasio. O también está el otro reactivo que se utiliza para hacer esta oxidación es un dicromato de potasio. Esto siempre debe de hacerse en un medio ácido, o sea, debe de tener, por ejemplo, un ácido sulfúrico. Y entonces así ya tenemos una oxidación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta oxidación? Lo primero que ocurre es que tenemos la estructura acá, la estructura inicial, que es un carbono, que es una estructura de 2 carbonos. Ahora, este hidrógeno que tenemos acá se pierde y entonces este oxígeno tiene la disponibilidad de tener otro enlace y lo hace con el mismo carbono. O sea que tenemos un doble enlace con el carbono, ¿sí? Después de la oxidación a un alcohol primario, entonces se forma este compuesto y este es un compuesto que se llama por grupo funcional aldehído. Esa reacción de oxidación puede continuar para un alcohol primario y finalmente tener un ácido carboxílico. Y la estructura del ácido carboxílico es de la siguiente manera. Me pasé un hidrógeno. Y sería este compuesto. Y este compuesto para un alcohol primario sería una oxidación y llegaríamos hasta un ácido carboxílico. Ahora bien, un alcohol secundario, voy a tener que apurarme, sería este ejemplo, ¿verdad? Que es un 2-propanol. El 2-propanol al oxidarse con permanganato de potasio, por ejemplo, puede ser un dicromato de sodio también, en medio ácido, lo que ocurre es que copiamos la misma estructura carbonada, pierde el hidroxilo y se pierde un hidrógeno del átomo de carbono y tengo un enlace doble hacia el oxígeno, de tal manera que se forma una cetona. Este es el grupo funcional de las cetonas. Si yo pudiera seguir haciendo la reacción, ya no hay espacio. Este carbono tiene ya sus 4 enlaces ocupados. 1, 2, 3 y 4. O sea que ya no hay espacio para agregarle un hidroxilo acá. Por consiguiente, la reacción de oxidación de un alcohol secundario queda hasta ahí. Y aquí ya no hay reacción. Y finalmente, un alcohol terciario si se dan cuenta, acá tengo un alcohol terciario. Y por la secuencia lógica que llevamos, lo que ocurre acá es, se pierde este hidrógeno y este ya no tiene hidrógenos para perder. Pero, aún tuviera, ya no tiene espacio disponible para hacer un doble enlace acá, porque ya tendría sus 4 enlaces ocupados. De tal manera que en un alcohol terciario, la reacción de oxidación no se da. No reacciona. Bueno, jovencitos, espero haber explicado. Estamos en comunicación. Cualquier cosita estoy a sus órdenes. Saludos a todos. Hasta pronto.